Ya, ya, acá nos habíamos quedado, ¿no? Esto es lo que es la distribución. Ya, la distribución, ojo, tiene que ver mucho con lo que son los compartimientos dentro del organismo. Ya tenemos compartimentos principales, como son el caso del plasma, el plasma sanguíneo, el líquido intersticial, el líquido intracelular, el líquido transcelular, ¿ya? Las grasas celulares, y es justamente en este tejido adiposo donde vamos a tener algunos fármacos liposolubles que se pueden acumular. Y esos fármacos liposolubles que se pueden acumular en este tejido graso pueden generar efectos de toxicidad. ¿Ya? Si es un fármaco liposoluble, se puede acumular en el organismo, se acumula en tejido graso, tejido adiposo, y podría producir efectos nocivos. ¿Ya? Esta es la distribución de los compartimentos en el organismo, ¿no? El plasma, cuando hablamos del plasma, es un 5% del peso corporal de un individuo, ¿no? El líquido intersticial se encuentra en un 16%, esto hay más, 16% del líquido del peso corporal de un individuo. El intracelular es 35% del peso corporal, el transcelular es menos, 2%, y el tejido adiposo es el 20% del peso corporal. Estos son los compartimentos principales. Ahora, el volumen de distribución se define como el volumen del plasma, ¿ya? Es el volumen del plasma, así es, volumen del plasma. Perdón. Ya, es el volumen del plasma que contendría el fármaco. eh, Hay una fórmula para lo que es volumen de distribución también. A ver, se define como el volumen del plasma que contendría todo el fármaco del organismo a una concentración igual. A ver, hay otra fórmula, creo que yo lo tengo acá. A ver, un ratito, déjenme ver la fórmula del volumen de distribución. Ahí, acá está. Volumen de distribución es igual a la cantidad del fármaco en el organismo sobre la concentración plasmática del fármaco, ¿no? Esa es la fórmula del volumen de distribución. Cantidad del fármaco en el organismo sobre la concentración plasmática del fármaco. ¿Ya? Esa es la fórmula del volumen de distribución. O sea, si yo tengo un fármaco que tiene un volumen de distribución alto, elevado, significa que el fármaco se está distribuyendo en el organismo, se está distribuyendo en el organismo. Pero, ¿qué ocurre si es un fármaco que tiene un volumen de distribución bajo? Si es un fármaco que tiene un volumen de distribución bajo, el fármaco está en el plasma. Significa que está en la sangre, está en la circulación. Todavía no se está distribuyendo el fármaco. ¿Ya? Volumen de distribución alto, ese fármaco ya se está distribuyendo en el organismo. Pero si es un fármaco cuyo volumen de distribución es bajo, significa que es un fármaco que está en la circulación, todavía no se está distribuyendo. ¿Ya? A eso es lo que se refiere esta definición, ¿no? Volumen de distribución se define como el volumen del plasma que contendría todo el fármaco en el organismo a una concentración igual o a la del plasma. ¿Ya? Es esta fórmula que está acá. Es esta fórmula. Volumen de distribución es igual a la cantidad del fármaco en el organismo sobre la concentración plasmática del fármaco. A eso se refiere esa definición. Los fármacos no liposolubles están atrapados principalmente en el plasma. Claro, si es un fármaco no liposoluble, es un fármaco que es hidrosoluble. Y si es un fármaco que es hidrosoluble, no se va a absorber, no se distribuye. Entonces, ¿dónde lo vas a encontrar? En el plasma. Está en la circulación. ¿Ya? A eso se refiere. Fármacos no liposolubles están atrapados principalmente en el plasma y en los líquidos intersticiales, ¿no? En este compartimento se encuentran. ¿Ya? Tras una dosis única, la mayoría no entran al cerebro.
Ahora, los fármacos que son liposolubles alcanzan todos los compartimentos. Los liposolubles sí atraviesan fácilmente las membranas y por lo tanto van a alcanzar fácilmente estos compartimentos. Todos los compartimentos van a alcanzar. Ya, a diferencia de los no liposolubles. Los no liposolubles solo alcanzan el intersticial, pero los liposolubles sí van a alcanzar todos los compartimentos. Y se pueden acumular en tejido adiposo. Aquí se pueden acumular. Para fármacos que se acumulan fuera del compartimento plasmático, por ejemplo en la grasa o por fijación a tejidos, el volumen de distribución puede exceder el volumen corporal total. A ver, para fármacos que se acumulan fuera del compartimento plasmático, por ejemplo, en las grasas o por fijación en los tejidos, el volumen de distribución puede exceder el volumen corporal total. O sea, estos son fármacos cuyo volumen de distribución va a ser elevado. ¿Ya? Un fármaco con volumen de distribución bien elevado. Ahora, con respecto a la unión a proteínas plasmáticas, eh, cuando el fármaco se encuentra en la circulación general, este fármaco se va a unir a proteínas plasmáticas. Dentro de las proteínas plasmáticas está la albúmina. La albúmina es una proteína plasmática que está en la circulación. Entonces, este fármaco se va a unir a las proteínas plasmáticas. Y cuando el fármaco se une a las proteínas plasmáticas, me queda una fracción de fármaco sin unirse a las proteínas plasmáticas. Esa fracción de fármaco que no se une a las proteínas plasmáticas se denomina fármaco libre. ¿Ya? Es el fármaco libre. Y ese fármaco libre es el que se va a distribuir. Es el que continúa atravesando membranas celulares. ¿Ya? A ver, esto que acá qué cosa dice. Clase 1 de drogas. Dosis. Available states. Drugs. Clase 2, drogas. Ah, ya, ya. Ya, a ver. Acá con el mío. Ya. Nosotros vamos a tener fármacos cuya unión a proteínas plasmáticas puede ser elevada. ¿Ya? Vamos a tener fármacos cuya unión a proteínas plasmáticas puede ser moderada y vamos a tener fármacos cuya unión a proteínas plasmáticas va a ser baja. ¿Qué significa que la unión a proteínas plasmáticas sea elevada? Si la unión a proteínas plasmáticas es elevada, la concentración de fármaco libre es bien baja. ¿Ya? Si es un fármaco cuya unión a proteínas plasmáticas es baja, la concentración del fármaco libre va a ser elevada, es lo que significa. Y no se olviden que el fármaco libre es el responsable del efecto terapéutico. Es el que atraviesa la membrana hasta llegar al órgano efector. ¿Ya? A eso se refiere esto de acá. ¿Ya? Si es un fármaco de elevada unión, significa que la concentración de fármaco libre va a ser baja. Si es un fármaco de baja unión a proteínas plasmáticas, la concentración del fármaco libre en la circulación va a ser elevada. Y bueno, y hay moderados, ¿no? En un moderado, la concentración de fármaco libre en la circulación va a ser moderada, ¿ya? Y aquí está la relación de estos fármacos, ¿no? Cuáles son de elevada, moderada y cuáles son de baja. A ver. ¿Ya? Entonces, este fármaco libre es el que se va a unir a los receptores, ¿ya? Este es el responsable de que se une a los receptores, es el que se va a distribuir, es el que se va a metabolizar y es el que se va a excretar, ¿ya? El responsable es el fármaco libre, lo que se denomina fracción libre, ¿ya? Es la fracción libre. ¿Qué viene a ser este fármaco libre? Es la fracción de fármaco que no se une a la proteína plasmática, que no se une a la proteína plasmática. Ese es el fármaco libre o fracción libre, ¿ya? No se une al receptor, no causa efecto, no puede ser eliminado. A ver, la principal proteína plasmática es la albúmina. Estas son características de la unión del fármaco a la albúmina.
esa interacción del fármaco con la albumina se da mediante interacciones electrostáticas, diferencia entre los fármacos, es reversible, saturable. ¿A qué significa reversible? Significa que la unión del fármaco con la proteína plasmática va a ser siempre reversible. O sea, va a pasar un tiempo en el cual el fármaco unido a la proteína plasmática se va a separar. O sea, esa unión del fármaco con la proteína no va a ser perenne. ¿Ya? Llega un tiempo en el cual vas a tener que el fármaco se va a separar de la proteína plasmática y cuando se llega a separar se convierte en fármaco libre. O sea, la idea es que todo el fármaco se llegue a metabolizar, es la idea, que haga efecto y se metabolice, es la idea. La única finalidad de que el fármaco esté unido a las proteínas plasmáticas es una función de reserva. Ya va a ser como una función de reserva hasta que el fármaco libre se llegue a distribuir por completo. ¿Ya? Entonces, esa unión es reversible. O sea, llega un momento en el cual el fármaco se separa de la proteína plasmática. ¿Qué significa que esto es saturable? Saturable significa que llega un momento en el cual la proteína plasmática está copada con el fármaco, ¿no? Por ejemplo, ¿qué ocurre si tú administras dos fármacos de elevada unión a proteínas plasmáticas? ¿Ya? ¿Qué ocurriría? Por ejemplo, un fármaco que tenga una elevada unión, que tenga, por ejemplo, una unión a las proteínas plasmáticas del 90%, ¿ya? Ya es de elevada. Si la unión a proteínas plasmáticas es del 90%, te queda 10%. Ese 10% que te queda es fármaco libre. O sea, tú solo necesitas un 10% del fármaco libre para que haga efecto terapéutico. Pero, ¿qué ocurre si tú administras otro fármaco que también va a ser de elevada unión, ¿no? Por decir del 90%. Si tú administras dos fármacos que son de elevada unión a las proteínas plasmáticas, esos fármacos van a competir por la proteína plasmática. O sea, va a llegar un momento en el cual la proteína plasmática se satura con el fármaco. Se va a llegar a saturar con el fármaco. ¿Ya? Va a llegar un punto en el cual esa proteína plasmática se llega a saturar, o sea, está copada ya con el fármaco. A eso se refiere esta propiedad, ¿no? Que es saturable, ¿ya? La fracción libre, fracción unida, en equilibrio. Puede generar competencia, sí, especialmente con aquellos fármacos de elevada unión a proteínas plasmáticas. Fármacos que sean de elevada unión a proteínas plasmáticas podría generar competencia por la fijación a la proteína. Puede generar competencia por la fijación a las proteínas plasmáticas. ¿Ya? Ahora, cuando hablamos de este fenómeno de biotransformación, no es otra cosa que el metabolismo. Es el metabolismo que va a ocurrir con el fármaco. ¿Ya? A eso se refiere. Ahora, cuando hablamos del metabolismo de los fármacos, ese metabolismo de los fármacos siempre va a ocurrir en dos fases, en la fase 1 y la fase 2. En la fase 1 ocurren reacciones de oxidación, reacciones de reducción y reacciones de hidrólisis. Estas son las principales reacciones que ocurren en la fase 1. ¿Ya? En la fase 2 son reacciones de sulfoconjugación, metilación, o sea, adición de grupos metilos, reacciones de acetilación, reacciones de conjugación con la glicina, se adiciona la glicina, y la conjugación con glutatión. En el caso de la fase 1 son reacciones degradativas, son reacciones de ruptura. En cambio, en la fase 2 son reacciones de formación de enlace. Es la diferencia con la fase 1 y la fase 2. Ya, con la fase 1 se rompen enlaces y con la fase 2 son reacciones de formación de enlaces. Ahora, estas reacciones de fase 1 y fase 2 ocurren principalmente a nivel hepático, ya ocurren en el hígado. Y estas reacciones de oxidación, que son las principales reacciones que van a ocurrir en la fase 1, son reacciones que tienen que ver con un complejo enzimático llamado de la citocromo P450, ¿ya? Este complejo enzimático de la citocromo P450 son varias enzimas, principalmente pertenecen al grupo de las oxidorreductasas, que son responsables de la ruptura de enlaces o degradación del fármaco. Son
son un grupo de enzimas, ¿ya? Son enzimas hepáticas que están en el hígado. Ese complejo enzimático se llama citocromo P450 y básicamente van a ser oxidorreductasa. Ese tipo de enzimas ocurre en la fase 1, ¿ya? Ese tipo de reacciones de oxidación y reducción se da principalmente con enzimas de la citocromo P450 que están a nivel hepático, ¿ya? Están a nivel del hígado. A ver, ¿qué más hay acá? Ah, ya. En las reacciones de tipo 1, o sea, fase 1, eso se refiere a fase 1, tipo 1. En esta fase 1, son sustancias que, como el caso de los xenobióticos, pesticidas, este, algunas hormonas, segundos mensajeros, ¿no? Este tipo de sustancias principalmente pueden producir un metabolismo fase 1. ¿Ya? Principalmente se da con estas. Entiéndase por xenobióticos, por sinónimo por contaminante. O sea, es una sustancia extraña al organismo, ¿no? Eso es un xenobiótico, es un contaminante pues, que podría ingresar al organismo. O sea, la forma como ese xenobiótico se va a metabolizar va a ser principalmente mediante una reacción fase 1, ¿ya? Reacción fase 1. Ahora, ya, acá. En una reacción fase 1, donde principalmente se dan estas reacciones de óxido-reducción, ¿ya? Mediadas por el ácido cromo P450, la finalidad de una fase 1 es de que el metabolito, no se olviden, el producto del metabolismo se llama metabolito, es que ese metabolito sea muy liposoluble, ¿ya? Cuando un fármaco se metaboliza por una fase 1, ese fármaco se va a volver muy liposoluble. Y como tal, como es muy liposoluble, ahí podría ocurrir un fenómeno de reabsorción. Ese fármaco podría retornar nuevamente al organismo. A eso se le llama recirculación enterohepática, ¿ya? Si principalmente se da una fase 1, va a ser muy liposoluble. Y si es muy liposoluble, se reabsorbe y retorna nuevamente al organismo. Entonces, la característica de una fase 1 es de que el metabolito se vuelva muy liposoluble. En la fase 2 es lo opuesto, ¿ya? En la fase 2. En la fase 2 es lo contrario. El metabolito se va a volver más hidrosoluble, se vuelve más hidrosoluble. Y como se va a volver más hidrosoluble, fácilmente se excreta, ¿ya? Las sustancias que se van a absorber son sustancias que son liposolubles. Las sustancias que se van a excretar son sustancias que son hidrosolubles. O sea, la idea es la siguiente, ¿no? Cuando tú metabolizas un fármaco, ese metabolito que se va a generar, que es un metabolito más simple, más sencillo, tiene que ser hidrosoluble. Y solo así va a poder excretarse. ¿Ya? La mayoría de los fármacos hace ambas fases. Hace fase 1, hace fase 2. La mayoría lo va a hacer. Ahora, hay algunos fármacos específicos que hace solo fase 1, como también tenemos fármacos específicos que van a hacer solo fase 2 y la mayoría de los fármacos hacen ambas fases. Hacen fase 1 y hace fase 2. O sea, inicialmente el metabolito se va a volver liposoluble y luego hace una fase 2 y se va a volver hidrosoluble y se excreta hacia afuera. ¿Ya? Ahora, producto de este metabolismo, vamos a tener que el metabolito se va a volver inactivo, ¿ya? En la mayoría de los casos, ese metabolito tiene que volverse inactivo, pero va a haber algunas situaciones en las cuales el metabolito va a seguir teniendo actividad terapéutica, ¿ya? Ese metabolito sigue teniendo actividad terapéutica. Y algunas situaciones en las cuales ese metabolito va a tener una excesiva actividad terapéutica, que en este caso podría producir un efecto tóxico, ¿ya? Entonces, en la mayoría de los casos, gracias a Dios, se da que el metabolito es inactivo, pero en algunas situaciones, producto de su metabolismo, vamos a encontrar que ese metabolito va a continuar teniendo actividad terapéutica
y en algunas otras situaciones se va a volver mucho más activo. O sea, va a tener una mayor actividad, un efecto tóxico, un efecto nocivo. ¿Ya? Entonces, en la de tipo 1, esto es para... aquí el metabolito se va a volver liposoluble. En la de tipo 2, el metabolito se vuelve hidrosoluble. Ya es hidrosoluble. En esta tipo 1 está dado para polares activos, ¿no? Sustancias que son polares activas. Y en la de tipo 2 está para sustancias que son polares inactivas. Ya, esto se refiere a lo que les he estado mencionando, ¿no? Que producto del metabolismo resulta que el metabolito se va a volver activo, se vuelve activo. Eso podría ocurrir en una fase 1. Podría ocurrir en una fase 1, ¿ya? Que el metabolito siga teniendo actividad terapéutica. Y podría ser que se vuelva inactivo, que el metabolito se vuelve inactivo, que es lo más frecuente. Eso ocurre principalmente con la fase 2. ¿Ya? Con la fase 2 se va a volver inactivo. ¿Ya? Pero no olvidarse que la de tipo 1 es más liposoluble y en la de tipo 2 es más hidrosoluble. Se va a volver más hidrosoluble el metabolito. Ya. A ver. Factores que pueden modificar el metabolismo de un fármaco. Factores fisiológicos que ya lo hemos mencionado, la edad del sexo, ¿ya? Factores patológicos como por ejemplo problemas hepáticos, porque el principal órgano metabolizador es el hígado. Si el hígado está dañado, el metabolismo se va a ver afectado. La concentración de enzimas hepáticas está disminuida y por lo tanto el metabolismo de los fármacos se va a ver alterado. O sea, patologías que tengan que ver con, con enfermedades hepáticas, una insuficiencia hepática, por ejemplo, podría alterar el metabolismo de los fármacos, ¿ya? La unión a proteínas plasmáticas es lo que les he mencionado. Fármacos que son de elevada unión a las proteínas plasmáticas, la concentración de fármaco libre va a ser baja. Fármacos de baja unión a proteínas plasmáticas, la concentración del fármaco libre va a estar elevada. ¿Ya? Ahora, la presencia de inhibidores e inductores enzimáticos. ¿Qué es un inhibidor y qué es un inductor? Bueno, el término correcto es represor enzimático. ¿Ya? En farmacología va a ser represor enzimático, pero lamentablemente en la mayoría de los libros ha colocado inhibidor, ¿ya? Pero el término correcto es represor enzimático. Vamos a utilizar ese término que está ahí en la diapositiva, inhibidor enzimático. ¿Qué viene a ser un inhibidor enzimático? Los inhibidores enzimáticos son sustancias o fármacos que lo que van a hacer es reducir la concentración de enzimas hepáticas. Al reducir la concentración de enzimas hepáticas, lo que hacen es que el metabolismo esté disminuido. Ya el metabolismo del otro fármaco. Esto es un tipo de interacción que se puede presentar. A ver, por ejemplo, para que lo puedan entender, lo vamos a colocar. Ya, para que lo puedan entender. Este término de, porque por ahí les puede preguntar algo sobre inducción e inhibición, ¿ya? Entonces, ¿qué ocurre si yo administro un fármaco que es inductor enzimático? ¿Ya? Un fármaco que es inductor enzimático. Este fármaco que es inductor enzimático va a afectar el metabolismo de otro fármaco. Voy a ponerle fármaco A y fármaco B. ¿Ya? Fármaco A y fármaco B. Y resulta que el fármaco A es un inductor enzimático. Entonces, como inductor enzimático, ¿qué es lo que va a hacer? Aumentar la concentración de enzimas hepáticas. ¿Ya? Aumenta la concentración de enzimas hepáticas. Es lo que hace un inductor.
Al aumentar la concentración de enzimas hepáticas, eso va a afectar ¿a quién? Al fármaco B. ¿Ya? Esto va a afectar al fármaco B de manera directa. ¿Y qué ocurriría con el metabolismo del fármaco B? El metabolismo del fármaco B está aumentado. ¿Ya? Entonces los inductores van a hacer eso. Un fármaco inductor aumenta el metabolismo del otro fármaco, va a aumentar el metabolismo del otro fármaco. Eso es lo que hace. Ahora, si su metabolismo está aumentado, eso significa que su excreción también está aumentada. ¿Ya? La excreción del fármaco B está aumentada. Y eso a su vez significa que la concentración del fármaco libre del B está disminuida. ¿Ya? Entonces, un fármaco inductor es lo que va a hacer eso. Aumenta el metabolismo del otro fármaco, aumenta su excreción y por lo tanto la concentración de este fármaco B en el organismo está disminuida. Es lo que significa. Y si la concentración del fármaco está disminuida, eso significa que no hay efecto terapéutico. El efecto terapéutico ahí va a quedar nulo. Ya, eso es lo que significa. ¿Qué ocurre si es al revés? ¿Qué ocurre si yo administro? Resulta que el fármaco A es un inhibidor. Si el fármaco A es un inhibidor, hace lo opuesto. Ya, disminuye la concentración de enzimas. Esto afecta al otro fármaco, que sería el fármaco B. Y en este caso, el metabolismo del fármaco B está disminuido. Si el metabolismo del fármaco B está disminuida, significa que la excreción de ese fármaco B está disminuida. ¿Ya? Que la excreción del fármaco B está disminuida. Si su excreción está disminuida, significa que ese fármaco está más tiempo en el organismo. Por lo tanto, la concentración del fármaco libre del B está aumentada. ¿Ya? Esa concentración del fármaco libre del B está aumentada. ¿Eso qué significa? Que va a producir un efecto tóxico. En conclusión, los fármacos inductores podrían alterar a otros fármacos a que su metabolismo esté aumentado y por lo tanto no haya efecto terapéutico. Es lo que significa la administración de estos inductores. Con los inhibidores hace al revés. ¿Qué ocurre cuando si tú administras un inductor con otro fármaco? Que este fármaco inductor puede disminuir el metabolismo del otro fármaco y al disminuir el metabolismo del otro fármaco puede hacer que la concentración del fármaco esté aumentada en el organismo y podría generar efectos tóxicos. Ya a eso es lo que se refiere esta característica de inhibidor e inductor. El inhibidor son sustancias o fármacos que reducen el metabolismo de otro fármaco. ¿Ya? Al reducir el metabolismo del otro fármaco, su excreción también está disminuida. Y al disminuir su excreción, aumenta la concentración del otro fármaco, pudiendo llegar a tener efectos tóxicos. Y aquí les ha colocado ejemplos de inhibidores, ¿ya? El alopurinol, la eritromicina, la simetina y los corticoides. Estos son ejemplos de inhibidores. Tienen que memorizar esos inhibidores, no vaya a ser que les pregunte, este, cuáles son inhibidores, ¿no? O tal vez les ponga una relación y les diga cuáles son inhibidores, ¿ya? El alopurinol, que se utiliza en gota, eritromicina, que son antibióticos, simitina para lo que es acidez, gastritis, corticoides, que son antiinflamatorios, esteroideos, ¿ya? Y los inductores hacen lo opuesto. Sustancias que al aumentar la concentración de las enzimas hepáticas aumentan el metabolismo del otro fármaco. Al aumentar su metabolismo, aumenta su excreción.
Y al aumentar la excreción, eso lo que va a generar es que la concentración de este fármaco se reduzca, ¿ya? La concentración del fármaco se va a reducir y por lo tanto puede disminuir su efecto. Ahí hay una reducción del efecto, ¿ya? Es lo que va a ocurrir. Si el metabolismo es inactivo, se reduce el efecto y si es activo, aumenta la actividad terapéutica. Por lo general se da lo primero. Esto de acá se va a dar, ¿ya? Reducción del efecto. Por lo general se da esto primero. Pero raras veces se puede dar esto, ¿no? O sea, se refiere a esto, ¿no? Si el metabolito es inactivo, si tengo un metabolito inactivo, si producto del metabolismo el metabolito es inactivo, se va a reducir el efecto, que es lo más común que va a ocurrir. Pero si el metabolito es activo, puede ser que aumente la actividad terapéutica. Podría darse el caso, pero no es lo común, ¿ya? Esto segundo no es lo común. Lo más común es lo primero, que el efecto terapéutico se reduce. Y eso ocurre cuando el metabolito es inactivo. ¿Ya? Metabolito inactivo y el efecto terapéutico se va a reducir. O sea, la concentración del fármaco va a estar baja en la sangre. ¿Ya? El efecto de primer paso, ya les dije qué cosa era, es el metabolismo que sufre el fármaco antes de llegar a la circulación general. El fenómeno de primer paso puede ser intestinal, puede ser hepático o podría ser pulmonar. ¿Ya? Se entiende por primer paso hepático la metabolización del fármaco absorbido en el tracto gastrointestinal que llega al hígado a través de la vena porta y se metaboliza en él antes de llegar a la circulación general, ¿no? Es el metabolismo que sufre el fármaco antes de llegar a la circulación general, ¿ya? Podría ser hepático, podría ser intestinal y podría ser pulmonar. Ya, esto de aquí, ¿qué significa? Ya, esto de aquí significa lo siguiente. En el caso de las arterias hepáticas, a ver, la vena porta, en el caso de mi diapositiva, ¿no? A ver, para que lo puedan entender, ¿ya? ¿Qué hace la vena porta? A ver, miren. La vena porta se va a encargar del transporte del fármaco del intestino al hígado, ¿ya? Es lo que va a hacer la vena porta. Lleva los fármacos no metabolizados del intestino al hígado, ¿ya? Fármacos que todavía no se van a metabolizar del intestino al hígado. Eso es el trabajo de la vena porta. ¿Dónde está? Acá abajo está, debe estar acá abajo, ¿ya? Esto es la vena porta, ¿ya? Lleva los fármacos que no se van a metabolizar del intestino hacia el... Y cuando hablamos del metabolismo de los fármacos, hay dos fases, ¿ya? Un metabolismo fase 1, un metabolismo fase 2, o sea, tenemos fármacos que se van a metabolizar por una fase 1, fármacos que se van a metabolizar por fase 2, y lo más común es que sufran ambos, metabolismo fase 1 y fase 2, ¿ya? Ahora, hay algunos fármacos que se van a excretar de manera directa a través del riñón, a través de la orina. O sea, son fármacos que no se van a metabolizar. Tú los administras, no sufren metabolismo y salen a través de la orina, se excretan por vía renal. Hay algunos fármacos que pueden hacer eso, ¿ya? Que tienen una excreción por vía renal, sin cambios, o sea, sin que sufran metabolismo. Eso es principalmente para aquellos fármacos que son muy polares, que son muy hidrosolubles, ¿ya? A eso se refiere esto. Ahora, entonces, la vena porta entonces lleva los fármacos no metabolizados al hígado, ¿ya? Aquí en el hígado se metabolizan por estas fases, fase 1, fase 2 y en algunos casos las dos fases, ¿ya? Luego los metabolitos resultantes van a abandonar el hígado a través de las venas,
¿ya? Los metabolitos ahora, una vez que se han metabolizado, van a salir a través de las venas, ¿ya? Ese metabolito sale del hígado a través de las venas, a través de la vena hepática y a través de la vena cava, ¿ya? Van a salir, vena hepática y la vena cava inferior. ¿Ya? A eso se refiere. Y bueno, y posteriormente ya se llegan a distribuir y se llegan a excretar por vía renal o por vía fecal, ¿ya? A eso se refiere esto de acá, ¿ya? Entonces, primero lo que va a ocurrir es que la vena porta va a transportar el fármaco no metabolizado del intestino al hígado. En el hígado se metabolizan, se genera el metabolito y ese metabolito va a abandonar el hígado a través de la vena hepática y a través de la vena porta. Vena cava, perdón, ¿ya? La vena hepática y la vena cava. Ya sale el metabolito. Y luego se va a excretar por vía renal, ¿no? Por vía renal o por vía fecal. ¿Ya? Esto es el proceso de la excreción. En la excreción, no se olviden, la idea es que el fármaco sea hidrosoluble, ¿ya? Los fármacos ionizados son menos liposolubles, es decir, van a ser muy hidrosolubles. Tienen que ser hidrosolubles para que se puedan excretar por vía renal. ¿Ya? A nivel renal se puede dar este proceso de secreción tubular, ¿no? Se da también el proceso de reabsorción. Este proceso de reabsorción se puede dar siempre y cuando que el metabolito sea liposoluble. Si el metabolito es liposoluble, puede ocurrir un proceso de reabsorción, ¿ya? Es decir, el fármaco puede retornar nuevamente a la circulación general, sea, se reabsorbe, ¿ya? Eso es principalmente para aquellos metabolitos que sean liposolubles. En la secreción tubular tenemos que el 99% de la filtración glomerular, el fármaco va a ser reabsorbido, ¿no? Eso es a nivel tubular. La concentración del fármaco aumenta a nivel de los túbulos proximales, ¿ya? Y el proceso de filtrado se da a nivel glomerular, ¿no? Aquí se da el proceso de filtración, ¿no? A nivel glomerular, a nivel del glomérulo de Malpighi, aquí se da este proceso. ¿Ya? Esta es la definición de eliminación, es el proceso por el cual los fármacos inalterados o sus metabolitos son expulsados al exterior del organismo. La capacidad de eliminación o aclaramiento determina la concentración en sangre y tejido. A mayor aclaramiento, menores niveles de plasmáticos durante menos tiempo. Es lo que vendría a ser el clearance. Cuando hablamos de eliminación, estamos hablando de la forma como este fármaco o este metabolito va a ser expulsado del organismo, que ya correspondería al paso de la excreción, ¿ya? A eso se refiere lo que es la eliminación. Y bueno, ahí les ha colocado algunos conceptos, ¿no? La capacidad de eliminación o aclaramiento determina la concentración en sangre y tejido. A mayor aclaramiento, o sea, es decir, mayor eliminación, a eso se refiere, ¿no? Mayor aclaramiento, mayor eliminación, menores niveles plasmáticos en el organismo, ¿no? A eso se refiere. Si hay un mayor aclaramiento, hay una mayor eliminación y por lo tanto la concentración del fármaco libre está disminuida, ¿no? Va a estar disminuida, ¿ya? El principal órgano excretor es el riñón, eso es correcto. Ese es el principal órgano excretor, pudiéndose eliminar también por otras vías, ¿no? Como el caso de la vía biliar, que es a través de las heces, la vía pulmonar, a través de la saliva también podemos excretar los fármacos, ¿ya? Y a través de la leche materna y la sudoración también son otras vías de excreción de los fármacos, ¿ya? Pero la principal es la renal y la biliar. Esas son las dos principales vías de excreción. A ver, ¿qué dice acá? La vía de eliminación renal posee dos mecanismos distintos a la excreción de los fármacos. Es la filtración glomerular y la secreción tubular activa. ¿Ya? No todo el fármaco o los metabolitos filtrados se eliminan.
Ya no todos los fármacos o metabolitos filtrados se van a eliminar, ya que algunos de ellos, si son formas no ionizadas de ácidos o bases débiles, se pueden reabsorber. Es lo que le estaba diciendo, ¿no? Si ese metabolito es liposoluble, se va a reabsorber, ¿ya? A eso se le denomina reabsorción enterohepática o lo que vendría a ser la reabsorción tubular pasiva. Reabsorción tubular pasiva. Eso ocurre cuando el metabolito es liposoluble. Si el metabolito es liposoluble, puede retornar nuevamente a la circulación general, ¿ya? A eso se refiere. ¿Ya? Y bueno, y finalmente la excreción puede verse afectada por la edad, ¿ya? Procesos patológicos como la insuficiencia renal. En un paciente que tenga problemas de insuficiencia renal, lo que se tiene que hacer es un ajuste de la dosis, ¿ya? Hay que hacer un ajuste de la dosis. En pacientes que tengan problemas renales se hace un ajuste de la dosis. Y para eso se hace el cálculo de su depuración de creatinina. Es una prueba de laboratorio que se hace y en base a esos resultados se ve cómo está la filtración glomerular, ¿no? Cómo está la filtración del riñón. Y en función a eso se hace el ajuste de la dosis, ¿ya? Modificaciones del flujo sanguíneo a nivel renal también son factores que pueden alterar la excreción, ¿no? O sea, una menor excreción, una menor irrigación renal va a generar una, va a generar efectos a nivel de la excreción, ¿no? A eso también se refiere. Y lo que es la modificación del pH en la orina, ¿no? Es lo que le estaba diciendo, ¿no? Si yo tengo un fármaco, una intoxicación por un fármaco ácido, si tengo una intoxicación por un fármaco ácido, ¿qué tengo que hacer? Alcalinizar la orina. Tengo que alcalinizar la orina, ¿ya? Y de esa forma, si alcalinizo la orina, voy a promover que se genere la fracción ionizada y así facilito la excreción. Si es al revés, una intoxicación por fármaco básico, lo que tengo que hacer es acidificar la orina y solo así voy a generar que la fracción no ionizada predomine y se excrete fácilmente. ¿Ya? A eso se refiere. Acá arriba que he visto. Ah, ya, ya. Aquí arriba les ha puesto esto de acá, ¿no? Que la excreción es igual a la filtración. La filtración se da a nivel del glomérulo de Malpighi menos la reabsorción que se da a nivel de los túbulos, ¿ya? Y más la secreción, ¿ya? Esto es lo que vendría a ser la. No voy a hacer que les pregunte esta fórmula, ¿no? Esta fórmula lo tendría que memorizar, ¿ya? La filtración se da a este nivel de acá, a este nivel se da la filtración, la reabsorción se da a nivel también de la cápsula de Bowman, la secreción acá también se puede dar y la excreción acá se da, ¿no? Finalmente sale a través de la orina, ¿no? Sale a través de la orina del organismo, ¿ya? Este es el proceso de excreción. Y la reabsorción se puede dar a este nivel siempre y cuando que el metabolito sea liposoluble. ¿Ya? Otras vías de excreción, la vía biliar, que es a través de las heces. A través de las heces va a salir de forma inalterada, ¿ya? Por la bilis, produciéndose reabsorción a nivel del intestino. Por la saliva, volviéndose a ser dilutidos y reabsorbidos a nivel gastrointestinal. Puede pasar por la leche materna y por lo tanto puede llegar al lactante, ¿ya? Por vía pulmonar también se puede dar un proceso de excreción y a través de la sudoración. Estas son otras vías de excreción que se podrían dar con los fármacos. Ya, eso sería entonces lo referente a lo que vendría a ser la farmacocinética. ¿Alguna consulta o pregunta que tengan de esta parte de farmacocinética? Hay un índice farmacocinético que se llama índice leche plasma, ¿ya?
este índice leche-plasma siempre debe de ser menor a 1, no puede ser nunca mayor a 1. Si es menor a 1, no es riesgo para el lactante, pero si es mayor a 1, ahí sí hay un alto riesgo para el lactante. Significa que el fármaco tiene concentraciones altas en leche materna y puede llegar al lactante. ¿Ya? Ese índice de leche plasma, por ejemplo, se ve en este enlace que les he puesto acá, ¿no? Tú le das clic a ese enlace y ahí buscas este índice de leche plasma de los fármacos, ¿ya? Ahora, hay un parámetro farmacocinético que también es el tiempo de vida media. El tiempo de vida media no es otra cosa que el tiempo necesario para que la concentración plasmática del fármaco se reduzca a la mitad, ¿no? Es un tiempo determinado en el cual la concentración del fármaco se va a ir reduciendo a la mitad, ¿no? A ese tiempo se le denomina tiempo de vida media, ¿ya? Ahora, esos son todos los conceptos sobre lo que vendría a ser farmacocinética. A ver, sobre farmacodinamia. Ya, cuando hablamos de farmacodinamia, la farmacodinamia es es la forma como el fármaco actúa dentro del organismo. ¿Ya? La forma como el fármaco va a actuar dentro del organismo. Son los pasos que hace el fármaco, pero ya dentro del organismo. ¿Ya? Bueno, acá les ha puesto esto de acá, ¿no? Si no fuera por la gran variabilidad entre los pacientes, la medicina podría ser considerada como una ciencia y no como un arte. Bueno, eso debe haberlo dicho William Osler, ya en ese año de 1892. ¿Ya? La farmacodinamia entonces estudia los efectos bioquímicos y fisiológicos de los fármacos mediante sus mecanismos de acción. O sea, eso es lo que hace la farmacodinamia, es el estudio de los mecanismos de acción de los fármacos. ¿Ya? Y esto es lo que les estaba mencionando, ¿no? La acción y efecto. Cuando hablamos de acción y efecto, eso es farmacodinamia. La acción es lo que no es visible, eso ocurre dentro del organismo, ¿ya? Es la interacción del fármaco con el receptor o con la diana, a eso se le llama acción, y el efecto vendría a ser la consecuencia de la acción farmacológica, ¿ya? La acción ahí que les ha puesto, a ver, es la alteración como la condición de la estructura o de un proceso biológico. O sea, es lo que ocurre dentro del organismo, ¿no? Eso vendría a ser la acción, ¿ya? Y el efecto es la alteración de la función de la estructura de un proceso biológico. O sea, el efecto podría ser un efecto incrementado, ¿no? Un efecto terapéutico, un efecto adverso, ¿no? A eso se refiere, ¿ya? Pero la acción no se ve, la acción ocurre dentro. Y el efecto sería la consecuencia de la acción. A ver, aquí les ha puesto un ejemplo. Con esto voy a terminar, ¿ya? A ver, acá hay una diferencia entre lo que vendría a ser acción y efecto. A ver, por ejemplo, la inhibición de las enzimas de las ciclooxigenasas. A ver, cuando hablamos de la inhibición de las ciclooxigenasas, estamos hablando de los AINES, de los antiinflamatorios no esteroideos. Eh, Estas enzimas, las ciclooxigenasas, se activan cuando nosotros tengamos ácidos polisaturados libres, como el caso del ácido araquidónico. Cuando el ácido araquidónico está libre, eso va a generar la activación de las ciclooxigenasas. Y cuando las ciclooxigenasas están activas, actúan sobre el ácido araquidónico y lo que van a hacer es generar prostaglandinas. ¿Ya? Las prostaglandinas se generan debido a la acción de las ciclooxigenasas. Ahora, los AINES, ¿qué hacen? Los AINES lo que van a hacer es producir inhibición de las ciclooxigenasas.
inhiben las ciclooxigenasas. Y si producimos inhibición de las ciclooxigenasas, la síntesis de prostalagninas no se va a dar, no se da, ¿ya? Y es el caso de los AINES. Ahí están todos los AINES, el ácido acetilsalicílico, el paracetamol, celecoxib, naproxeno, piroxicam y ibuprofeno. Entonces, ese mecanismo de acción vendría a ser la acción farmacológica. Es la acción que se genera dentro del organismo, eso tú no lo ves. ¿Cuál sería el efecto? El efecto sería que se va a producir un efecto analgésico, un efecto antipirético o un efecto antiinflamatorio, ¿no? O sea, hay una disminución del dolor, hay una disminución de la temperatura corporal, ¿no? Ese vendría a ser el efecto. O sea, producto de la inhibición de las prostaglandinas fisiopatológicas, porque ahí lo que se debe de inhibir son las síntesis de prostaglandinas fisiopatológicas, eso se hace inhibiendo. Hay dos tipos de ciclooxigenasas por si acaso, la COX-1 y la COX-2. Con la COX-1 se inhibe, se producen prostaglandinas fisiológicas. Con la COX-2 se producen prostaglandinas fisiopatológicas, ¿ya? Es la diferencia de la COX-1 y la COX-2. La mayoría de los AINES inhibe ambas ciclooxigenasas, la COX-1 y la COX-2, inhibe ambas. Al inhibir ambas, se inhibe la síntesis de prostaglandinas, tanto fisiológicas como fisiopatológicas. Y al hacer eso, se produce un efecto analgésico, un efecto antipirético y un efecto antiinflamatorio. O sea, lo primero que tiene que ocurrir es la acción. Inhibición de esta ciclooxigenasa es lo primero que tiene que ocurrir. Y como consecuencia de eso, se va a producir un efecto analgésico, un efecto antipirético, o sea, disminuye la temperatura y un efecto antiinflamatorio. ¿Ya? Ahí hay otro ejemplo, inhibición de los receptores H2. Es el caso, por ejemplo, de la histamina. ¿Cuántos? Varios ejemplos les ha puesto. A ver, vamos a terminar con estos ejemplos, ¿ya? Es el caso, por ejemplo, de la histamina. A ver, aquí en el mismo Word. El caso, por ejemplo, de la histamina. Esta histamina tiene dos receptores. Son los receptores de H1, así se llaman, los receptores H1 y los receptores H2. ¿Ya? Los receptores H2. Esos son los receptores de la histamina. Estos receptores H2 están a nivel digestivo, básicamente a nivel de las células parietales. Ahí están estos receptores H2. Cuando la histamina se une a este receptor H2, ahí la consecuencia va a ser producir secreción de ácido clorhídrico. ¿Ya? Producir secreción de ácido clorhídrico. Es lo que va a ocurrir, se secreta ácido clorhídrico. O sea, si la histamina se une por bastante tiempo al H1, va a haber más ácido clorhídrico. ¿Eso qué produciría? Gastritis, ¿no? Va a generar problemas de gastritis. ¿Qué se tiene que hacer entonces? Administrar un fármaco que bloquee a este receptor H2. No se olviden que los fármacos que bloquean receptores se denominan antagonistas. ¿Ya? Entonces tú tienes que administrar, en este caso, un fármaco antagonista. Un fármaco antagonista que bloquee este receptor. Un fármaco antagonista H2. Y estos fármacos antagonistas H2 son la ranitidina, la cimetidina. Los dos que se utilizan en la clínica nada más, ¿ya? Ranitidina y la cimetidina. Entonces, la ranitidina y la cimetidina son fármacos que bloquean el H2, ¿ya? Son fármacos que bloquean el H2. Esto vendría a ser su acción farmacológica, el bloqueo del H2 por acción de la ranitidina y la cimetidina. ¿Cuál vendría a ser el efecto? Que bueno, la secreción de ácido clorhídrico, eso tú no la ves,
pero lo que vas a observar es la sensación de acidez, de gastritis, ¿no? De la persona. Eso se va a ver mejorada, ¿no? A ver, aquí le ha puesto, a ver, como acción, a ver, no es acá. ¿Ya? Inhibición de los receptores H2 a nivel de las células parietales, es el caso de la simitina, ranitidina. Estos dos son los que se utilizan en la clínica. Famotidina no se utiliza, peor, la nisatidina no se utiliza, simetidina y ranitidina, más la ranitidina es la que se utiliza. ¿Ya? Esto se utiliza en caso de gastritis, porque al bloquear este receptor H2, la secreción de ácido clorhídrico va a disminuir. ¿Cuál sería el efecto? A ver, ahí les ha puesto como efecto inhibición de la secreción ácida por las células parietales a nivel de la mucosa gástrica. Bueno, ese sería el efecto, ¿no? Pero igual eso no se vería. Bueno, lo podríamos considerar como efecto, ¿no? Porque sería la consecuencia del bloqueo del H2. O sea, al bloquear el H2, eso genera como consecuencia una disminución de la secreción de ácido clorhídrico de las células parietales. Ya, bueno, así lo he puesto como efecto, ¿no? Este sería el efecto y este sería la acción. Ya, aquí hay otro ejemplo. Allá, el caso de los receptores beta 2. Ya. La adrenalina tiene dos tipos de receptores, ¿ya? Esos receptores se llaman receptores alfa adrenérgicos y los receptores beta adrenérgicos. Alfa y beta. Y los beta son el beta 1 y beta 2. ¿Ya? El beta 1 y el beta 2. Ahora, alfa igual, hay alfa 1 y alfa 2. ¿Ya? Esos son los receptores de la adrenalina y de la noradrenalina. Ahora, en el caso de este receptor beta 2, que es activado por la adrenalina, ¿ya? Este beta 2 y el músculo liso uterino, ¿ya? Músculo liso bronquial, y músculo liso uterino. Cuando esta adrenalina se une a este receptor beta 2, ahí la consecuencia va a ser que se produzca, si hablamos de músculo liso bronquial, la consecuencia va a ser que se produzca relajación bronquial. La relajación bronquial es una broncodilatación. Una broncodilatación. O sea, cuando la adrenalina se une a este receptor beta 2, se genera broncodilatación. ¿Qué ocurre en un asma bronquial? ¿Ya? En un asma bronquial, lo que hay es una broncocontracción. ¿Ya? Es una broncocontracción. Broncocontracción o broncoconstricción, que es lo mismo. Eso hay en un asma bronquial. Entonces, si en un paciente asmático hay una broncocontracción, lo que yo tengo que producir es una broncodilatación. O sea, lo que yo tengo que administrar es un fármaco que active este receptor beta 2. Lo que tú tienes que hacer es administrar un fármaco agonista beta 2. ¿Ya? Tendrías que administrar en este caso un fármaco agonista beta 2. Y los fármacos que son agonistas beta 2, en este caso, acá está, solo le voy a colocar los más importantes. El salbutamol, el fenoterol, los dos más importantes, ¿ya? El salbutamol y el fenoterol.
Entonces, este salbutamol y este fenoterol, ¿qué van a hacer? Van a unirse al receptor beta 2, ¿ya? Se unen a este receptor beta 2. Se unen al receptor beta 2 y al unirse a este receptor beta 2 a nivel del músculo lisobronquial generan broncodilatación. Es por eso que el salbutamol y el fenoterol se utilizan en caso de asma bronquial, ¿ya? A ver, ahí en el ejemplo el profesor les ha puesto que estos fármacos que son agonistas beta 2 se van a unir al receptor beta 2 a nivel bronquial. Eso vendría a ser la acción y el efecto vendría a ser la relajación de los músculos lisobronquiales, o sea, producir la broncodilatación. La broncodilatación sería consecuencia de la acción, ¿ya? La broncodilatación, que sería la regulación de los músculos lisobronquiales, sería la consecuencia de la acción, que en este caso sería la interacción del salbutamol fenoterol con el beta 2. Cuando interactúan, genera relajación uterina, relajación del músculo lisobronquial, o sea, broncodilatación. Lo mismo ocurre con el músculo lisouterino, ¿ya? A nivel uterino también podrían producir relajación del músculo lisouterino, porque a nivel uterino también hay beta 2. ¿Ya? A ver, ¿esto qué es? Bueno, estos son conceptos de dosis, potencia, eficacia que les ha puesto, ¿no? Existen pocas definiciones que son importantes para una comprensión correcta de la farmacología. Es necesario diferenciar los siguientes términos. Dosis, la cantidad necesaria que puede ser tolerada. O sea, es la cantidad necesaria que se debe administrar a un paciente, ¿no? Es la dosis. La potencia de una droga. No se olviden que droga, ya les he dicho que ese término no se debe manejar, ¿ya? Es fármaco. La potencia de un fármaco es la recíproca a la dosis. O sea, eso está en función a la dosis que se va a administrar. A mayor dosis, mayor potencia del fármaco. La eficacia es la propiedad del fármaco para alcanzar el efecto deseado. La eficacia, no se olviden que para que se dé la eficacia, el fármaco tiene que unirse con la diana. El fármaco se une a la diana y por lo tanto eso va a producir una acción y como consecuencia un efecto terapéutico deseado. ¿Ya? La eficacia está relacionada con la interacción del fármaco con la diana y la potencia con la dosis. ¿Ya? Bueno, ahí nos vamos a quedar. Hasta acá llegamos, ¿ya?